La siguiente. Más o menos, no miren el número arriba, pero 25 años de experiencia como médico, tanto en el ámbito clínico como administrativo. Alguna vez ocupé un cargo administrativo acá en la región. Estoy especialista en pediatría. Como les dije, trabajo en el hospital regional, ahí me pueden encontrar casi todos los días de la semana. Y soy actualmente el jefe del departamento de pediatría. ¿Qué quiere decir? Que el departamento de pediatría involucra el servicio de neonatología, el servicio de banco de leche y el servicio de pediatría. ¿Ve? ¿Ok? Bueno, por los años de experiencia he trabajado en programas de salud infantil a nivel del MINSA, programas preventivos, salud ocupacional, salud ambiental, gestión de programas sociales, salud pública, todo lo que uno hace y lo que seguramente ustedes van a hacer cuando terminen la carrera, al inicio. Diplomados en salud ocupacional, diplomados en auditoría, bueno, tienen que hacer todo eso un poco para ampliar vuestro espectro laboral, porque lamentablemente las oportunidades laborales no solamente están en lo que nosotros queremos, ¿no? Y las oportunidades laborales para un médico son inmensas, ¿no? Entonces uno tiene que diversificarse en temas de conocimientos. También he trabajado en algunas ONGs, Swiss Contact, Solaris Perú principalmente, y hago docencia en universidades, ¿no? He hecho docencia en la UTEA, he hecho docencia en la Andina, algún semestre estuve en la UNSAC, y básicamente ese es mi formación. Yo egresé con el título de médico en la Argentina, en Mendoza, revalidé mi título en la Universidad Mayor de San Marcos y también hice algunos cursos de gerencia y una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. La siguiente. Bien, actualmente ya les dije, soy el jefe de departamento de pediatría y a mi cargo están 25 médicos pediatras del hospital, ¿no? Que es el equipo que se integra tanto en neonatología como en pediatría. Y no solamente vemos lo que es el área de hospitalización, también atendemos las emergencias y todo aquello que tenga que ver con la atención de niños. Y vamos a empezar el curso indicándoles que la pediatría no es, y eso debo dejarlo bien claro, no es, como dicen, es atender adultos en miniatura. No, porque la patología que vamos a ver es completamente diferente a la patología que se ve en medicina interna de adultos. Las conductas terapéuticas que vamos a ver y vamos a aprender en este semestre son completamente diferentes a las conductas terapéuticas de los adultos. ¿Sí? Y también tengo una experiencia en lo que es bioseguridad y manejo de residuos en instituciones como son Ecometrópoli, Ecosol y todo eso que se encargan. Voy a pasar. ¿Ah? ¿Los patrones están afuera? Adentro. ¿Qué podemos hacer? De revisar el sílabo, todavía no, porque no nos he pasado. No tengo. Sí, hoy en la tarde les voy a pasar el sílabo actualizado y el que corresponde a ustedes, ¿ya? Que básicamente es el mismo sílabo de todo el semestre, del primero y del segundo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido, antes de entrar en algunos temas que me interesan, porque estamos retrasados en tiempo, ¿ya? Tenemos que tratar de ponernos a la par de los otros compañeros que también están llevando el curso de uso. ¿Ya?
se ve, ¿no? Sí, doctor. Bueno, ustedes ya saben, son del 2020 como plan de estudios. El curso normalmente se lleva en el 12º ciclo, pero en este caso vamos a hacer una excepción. Ustedes me han dicho que no están en el 12º ciclo, ¿no es cierto? No, Sí. ¿Ustedes en qué ciclo están? 11º y 13º. ¿11º o 12º? 11º. 11. Sí. ¿Y 12 algunos? No. No, todos 11. 11 más. Eso quería corroborar porque me dijeron que no eran el 12º. O sea que están en desventaja. Porque no saben algunas cosas. ¿Neo han hecho? Sí. Han hecho ya Neo. Perfecto. Esto les va a dar 8 créditos. Vamos a trabajar de julio a diciembre. ¿Ok? Y bueno, básicamente los objetivos que buscamos es, aparte de consolidar los valores de la universidad, es que ustedes conozcan lo que es los conceptos básicos de la pediatría, ¿no? Me refiero a la atención de niños desde los 29 días hasta los 18 años. Porque desde que nace hasta los 28 días, ustedes ya lo han visto, y está a cargo de la neonatalía, que también es una rama de la pediatría, ¿sí? Y en esto hay mucha discrepancia. En mi hospital los niños atendemos hasta los 15 años. Si ustedes ven cuál es el alcance de la pediatría, el alcance tendría que ser hasta los 18 años, ¿no? Que ese es más o menos el horizonte del grupo etario que nosotros tenemos a cargo, ¿ya? O sea, cubrimos lo que es la lactancia, primera infancia, la niñez, la adolescencia principalmente. Todos esos factores, todas esas etapas del desarrollo los cubrimos. Entonces, ya ustedes saben, acá hay algún perfil que la universidad les pide, y básicamente este perfil va a resultar de los aprendizajes que ustedes vayan a lograr durante el desarrollo del curso. ¿Ok? Muy bien. Lo que me interesa es acá. Las unidades de aprendizaje. ¿Ok? Como ven, nosotros estamos empezando en la tercera semana. ¿Ok? Ya deberíamos estar más o menos hablando sobre hidratación endovenosa, sobre infecciones respiratorias altas y bajas. Pero la idea es que nos igualemos en el transcurso de esta y la próxima semana. Tampoco significa que corramos, ¿no? Porque lo que menos quiero es correr y dejar pendiente algunos conceptos que sí o sí ustedes tienen que saber. ¿Ya? Porque tranquilamente todo esto lo podemos hacer hoy día, por ejemplo, en 1 hora, pero van a quedar vacíos que no van a poder después sustentarlos a la hora del examen. Lo primero son generalidades de la pediatría, algo de historia, indicadores en salud infantil, que son muy pocos, pero importantísimos. La historia clínica pediátrica, algo de semiología y farmacología en pediatría. La idea es que hoy día podamos abarcar todos esos temas y podamos ya haber culminado lo que normalmente se tiene que hacer en 1 semana y media, más o menos en 3 clases. ¿Ok? Muy bien. Y ya dejamos para la próxima semana, para este viernes, el enfoque de atención del paciente pediátrico en condición crítica. Algo de fiebre veremos, y no sé si llegaremos a ver diarrea rápida, ¿no? Posiblemente veamos 2 temas, y con eso ya más o menos vamos a estar ya casi a la par de los demás docentes, de los demás compañeros que están haciendo el curso. Ustedes tienen 3 jefes de práctica. El doctor Darío, todos los 3 son del Hospital Regional del Curso.
Porque la doctora Zuleni trabaja en el regional como también en el salud. Entonces de repente le sigue en algunos casos a esa salud. ¿Ya? La doctora Zuleni Chalco es una, el doctor Daniel Comeca también trabaja en el salud y también trabaja en el regional. Y el doctor Darío Chacón, que solamente trabaja en el hospital regional. Entiendo que la delegada ya los tiene que distribuir en los 3 grupos, porque esta semana también ya deben empezar los horarios. Ya han comenzado. Perfecto. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa, yo hablé con mis colegas, es que ustedes pongan en práctica los conceptos que van a aprender en la teoría. O sea, el hecho de hacer una parte práctica en hospital no es para volver a escuchar la teoría, sino es que ustedes empiecen a educar su oído, a educar sus ojos, porque en base a esa educación del oído que ustedes van a saber distinguir todos los ruidos, por ejemplo, que nosotros podemos escuchar en pulmón, los ruidos que podemos escuchar o no a nivel abdominal, principalmente, y los ruidos del corazón. Entonces, no se cansen de escuchar. A mí me parece clarísimo, porque yo tengo también un grupo de prácticas, que el primer día cuando han venido mis alumnos, ninguno había traído estetoscopio, ninguno había llevado su martillo de reflejos, ninguno, o sea, elementos básicos e indispensables para que yo haga un examen físico. Y la parte práctica es justamente para eso, para que ustedes le saquen el jugo al docente y a los pacientes que van a ver con el docente y escuchen, no importa que sean ruidos normales, pero escuchen. Porque si ustedes educan a su oído y se acostumbran a escuchar los ruidos normales, cuando escuchen algo anormal se van a dar cuenta de inmediato. No queremos que se confundan, porque ahora yo tengo, por ejemplo, los internos, ¿no? Le digo, ¿cuál es la diferencia entre un crépito y subcrépito? No lo saben. No saben distinguir. ¿Cuándo es un crépito? ¿Cuándo es un subcrépito? ¿Cuándo es una sibilancia? ¿Cuándo es un roncus? ¿Sí? ¿En qué momento se escucha, por ejemplo, movilización de secreciones? Porque eso vas a confundir con roncus y todo eso, por ejemplo, tienen que saber. Y tienen que escucharlo. Y si no lo escuchas o no te esfuerzas en escuchar, nunca lo vas a aprender. Aprender a lo que en la computadora ahora se escuchan los ruidos, pues, ¿no? Pero no es distinto en vivo y en directo. Entonces, la recomendación es que ustedes cuando hagan la rotación tienen que sacar el jugo a la práctica. Toquen las barrigas de los pacientes, obviamente con el permiso del papá y la mamá, ¿no? Siempre tengan al lado al papá y a la mamá, o a la mamá o a cualquiera, sea indistinto, pero siempre tienen que estar al lado. Hoy día yo tuve prácticas con los chicos. Entonces, hoy día, por ejemplo, en un niño de 1 año y 3 meses diagnosticamos una criptorquidia. 1 año y 3 meses el niño. Ya había sido visto por más de 10 médicos durante ese año y 10 meses. Y ninguno le tocó los testículos. Algo tan sencillo y que forma parte del examen físico pediátrico. Y hoy día hemos tocado, no se encontró ni siquiera en canal y tenía una criptorquidia bilateral. Ya tiene 1 año y medio, ya va en descuentos, porque si yo ese testículo no lo opero y no lo bajo y no lo ubico en escroto, ese testículo se va a atrofiar. Y ya no va a tener descendencia, eso todavía es bilateral, ni siquiera es de uno solo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos mandado para que le hagan una ecografía para que ubiquen el testículo. Y generalmente el testículo lo ubican dentro del abdomen. Y si yo no actúo rápido, ese testículo se va a atrofiar. ¿Y por qué se atrofia un testículo? Porque cuando está ubicado en escroto, está a una temperatura por debajo de 36,5. ¿Sí? Por eso está en escroto, y esa es la temperatura que requiere el testículo. Por eso está bajo. Porque dentro del abdomen la temperatura es mayor. Puede ser 36,5, ¿no?
Entonces, ese testículo con el calor permanente que está recibiendo o la temperatura excesiva, a la larga se llega a atrofiar. ¿Ya? Se vuelve un testículo sin vida y ya que no funciona o no sirve para los fines que tiene esta vez. Entonces, eso por ejemplo no puede ocurrir, ¿no? No puede ocurrir, y ustedes que seguramente van a salir de su internado, se van a ir a una posta de salud, seguramente no, algunos, otros irán a las clínicas, pero de que van a haber niños, van a haber niños, ¿ya? Y que no se les escape estas cosas tan sencillas, ¿ok? Entonces por eso es necesario que estén siempre alertas, y no solamente siempre alertas, sino tener los conocimientos básicos con el cual ustedes tienen que dar solución a los problemas que van a venir, que van a traer los papás por sus hijos, ¿no? Si yo no conozco, por ejemplo, cuando tenemos un cuadro de un CRUP, ¿ya? O llamado también laringotraqueitis, nosotros nebulizamos en la emergencia con adrenalina. Y cuando son internos y no conocen, o a veces pediatría lo han sacado con una garrocha y se olvidaron de que pasaron pediatría, y las enfermeras que no conocen tampoco mucho del tema, les indica, si les dice ya, prepara 5 ampollas de adrenalina pura y nebulízale al niño, un poco que se te quedan mirando asustados. Y le digo, pero ¿por qué no haces? ¿Por qué no rompes? No, pura le vamos a poner. Pura se pone. Si no, ¿cómo va a salir del cuadro de laringotraqueitis? Entonces, eso te responde por desconocimiento. Entonces, cuando yo tenga que hacer mi ejercicio profesional, ustedes tienen que ver las bases, o sea, lo básico tienen que conocer cuál es la dosis. Si viene un paciente con convulsiones, por ejemplo, y por ejemplo, vamos a hacer pediatría, en pediatría el medicamento de elección para las convulsiones no es el diazepam. El diazepam es el medicamento de elección en adultos. En niños es el midazolam. Pero cuando el niño llega a vuestra posta de salud convulsionando, ¿sí? Todo el mundo se va a desesperar y seguramente les van a llamar a ustedes, que son los médicos de la posta, y la enfermera les va a quedar mirando, les va a mirar. Pero no les va a mirar porque está asustada ni está asombrada, sino les está mirando, esperando la orden de ustedes. O sea, ¿qué tienes que hacer en ese momento? El niño está convulsionando en la camilla, está la enfermera mirándote y tú asustado, asustada, no lo sé. Pero tú tienes que darle la orden a la enfermera. Y le tienes que dar una orden clara, precisa, indicarle, licenciada, ¿cuánto pesa el niño? Mamá, ¿cuánto pesa el niño? 2 kilos. 2 kilos por 0.3, 0.6, ¿no es cierto? Licenciada, prepare 0.6 de midazolam y colóquelo. Si no tiene vía intramuscular. Si no, podemos utilizar vía rectal y también vía nasal, que son las otras alternativas. Pero el que va a dar la orden eres tú, no lo va a dar la orden la enfermera. Tú tienes que decirle, colócale tal cosa. Si viene un niño con shock hipovolémico, que delante de ustedes su relleno capilar está en 3, 4, el niño está cianótico, no hay buena circulación, está obnubilado, su estado de conciencia está mal, ese niño está entrando en shock o está en shock. Y tú tienes que decirle, licenciada, póngale un bolo. Y la licenciada dice, ¿un bolo de qué, doctor? Un bolo de cloruro. ¿Cuánto le vamos a poner el bolo, doctor? El niño pesa 3 kilos. ¿Cuánto le vamos a poner? Bueno, un adulto que puede decirle, ponle un bolo de 50, de 100. Pero un niño no puedes. Porque si tú a un niño le pones un bolo de 500 y el niño pesa 3 kilos, lo está sobrehidratando. De repente después va a tener consecuencias.
Entonces tú dices, póngale un bolo de cuánto. Entonces tú preguntarás a la mamá, señora, ¿su niño es cardiópata? ¿Es nefrópata? No, doctor. Listo, ponle un bolo de 20. Cuando le dices 20, ya la enfermera sabe que tiene que multiplicar 20 ml por el peso. Si pesa 3 kilos, 60 ml. Licenciada, ponle un bolo de 60. Y ese bolo de 60 lo pasará en 15 minutos. Ellos ya saben, pasan entre 15 y 20 minutos. Pero tu indicación tiene que ser precisa, tiene que ser rápida y tiene que ser, obviamente, con conocimiento. Si tú sabes, vas a dar la indicación. Y si no haces eso, tu niño en tu delante se te va a morir. Tú lo estás mirando chocado y si no actúas en las siguientes 2 horas, el niño se te muere. Está con shock hipovolémico, tú no actúas inmediatamente, en las próximas 2 horas se te muere el niño, en tu delante te va a morir, porque no sabes dar la indicación. Y el otro punto está cuando tienes que referir a ese niño también, a otro establecimiento. En qué condiciones tienes que referirlo y cómo lo tienes que referir. ¿Ok? Muy bien, todo eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Bien, vamos a hablar sobre enfermedades agudas del niño, la fiebre, que es una de las principales causas de motivo de consulta en el hospital, la diarrea aguda, pero también hay una diarrea crónica, tienen que saber cómo actuar en el caso de la diarrea y sobre todo cómo actuar en el caso de que el niño, producto de la evaluación que ustedes le realicen, esté deshidratado. Y diferenciaremos en una deshidratación aguda, dentro de eso la leve, la moderada, la severa. Actualmente la clasificación es sin signos de deshidratación, con algún signo y deshidratación severa. ¿Cuándo vamos a utilizar el plan A? ¿Cuándo vamos a utilizar el plan B? ¿Cuándo vamos a utilizar el plan C? ¿Y cómo vamos a hacer terapia de rehidratación endovenosa rápida o terapia de rehidratación endovenosa lenta? Si es que amerita, porque el niño tiene una comorbilidad y no podemos echar calor de líquido como si es que un niño fuera sano y no tiene ninguna enfermedad. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la terapia de hidratación endovenosa. ¿Ya? Y no solamente usamos la terapia de hidratación endovenosa cuando tenemos que tratar una sepsis o una deshidratación, sino también hay lo que se llaman los líquidos de mantenimiento. Es cuando un niño, por ejemplo, viene a la consulta, viene a la emergencia, el cirujano viene y le diagnostica una apendicitis y te dice, doctor, hágame el riesgo porque este niño lo voy a operar. Entonces tú tendrás que poner en NPO, ¿saben lo que significa NPO? ¿No es cierto? Han visto en los RP de los NPO, nada por vía oral. Entonces al niño lo dejas sin nada de alimentación, solamente con su vía. Y a ese niño, a diferencia del adulto, donde ya tienen ellos valores establecidos para mayores de 80 kilos, le ponen creo 2,5 litros, 3 frascos en un día, ¿no? Nosotros trabajamos por kilo de peso o por superficie corporal. Y vamos a indicar el método calorimétrico o el método de Holiday-Segar para la hidratación de mantenimiento. No es para hidratar a un niño que está deshidratado. El Holiday-Segar se usa como hidratación de mantenimiento o aporte de calorías requeridas en un día, en 24 horas, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver en la terapia de hidratación endovenosa, cuáles son sus indicaciones y el uso de las distintas soluciones endovenosas que tienes a disposición. Luego, ya de acá a 2 semanas, veremos lo que son las infecciones respiratorias tanto altas y bajas, y ahí hablaremos de todas aquellas infecciones que son frecuentes, el resfrío común, la sinusitis, la faringitis, la laringotraqueitis aguda o CRUP, es el mismo nombre, laringotraqueitis aguda o CRUP. Veremos la otitis media, falta acá la epiglotitis, por ejemplo, que no sé por qué no está, pero lo vamos a ver. Está la bronquiolitis, vamos a ver las neumonías adquiridas en la comunidad, que básicamente son todos los cuadros de infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, ¿no?
tenemos 2 semanas para trabajar, o sea, tenemos 4 clases para abordar todo lo que son infecciones respiratorias altas y bajas. ¿Ok? Después veremos un tema importantísimo en niños, que es el asma bronquial, y lo tenemos que diferenciar de lo que es la crisis asmática. Cuando hablo del asma bronquial y cuando un paciente ingresa en lo que se llama la crisis asmática. Y lo que me interesa en crisis asmática es cómo debemos manejar esa crisis nosotros cuando tengamos un niño que viene a mi emergencia, está en posición de trípode, está respirando mal, está tosiendo de manera intensa y prácticamente la mamá desesperada corriendo porque el niño se está muriendo, está faltando el aire y el niño adopta una posición específica solamente para mejorar la entrada de aire en sus pulmones. A eso se llama una crisis asmática. ¿Y cuándo y cómo tienen que actuar cuando hay esa crisis asmática? ¿Okay? Entonces, eso es lo que les estoy hablando, son pues lo que ustedes van a ver de emergencia. ¿No? Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando tengan esa crisis asmática? ¿Cómo van a actuar? Y cuáles son los pasos para diferenciar si esa crisis es una crisis leve, es una moderada o es una crisis severa, o es una crisis que ustedes tienen que decir inmediatamente: preparen la ambulancia porque se tiene que ir al hospital. ¿Sí? Porque posiblemente ese niño que ustedes están actuando no responde a todo lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Y hay las llamadas crisis asmáticas refractarias, que inclusive son manejados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Y veremos en qué momento, hasta dónde es nuestro accionar como personal médico a cargo de un centro de salud. Y antes de finalizar el primer aporte, esta fecha no lo tomé en cuenta, no es la correcta, pero de acuerdo al programa académico, más o menos está en la semana del 15 al 20 de septiembre. Cierre la puerta. Ajá, 22, 23 cierre la puerta. Pero nosotros tenemos que, una semana antes más o menos, ya vamos a eso. Te voy a pasar ahora el correcto, ¿ya? Con las fechas adecuadas. Y el último tema que vamos a trabajar es infección del tracto urinario, ¿no? Vamos a hablar sobre cistitis aguda, vamos a hablar sobre uretritis, vamos a hablar sobre pielonefritis, que son las 3 patologías básicas de acuerdo al segmento que se afecta y que puede afectar a los niños. Vamos a ver el por qué. Ustedes ya han hecho neonatología, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando nacen los niños y las niñas pueden tener infecciones urinarias, y principalmente los niños son los que más tienen infecciones urinarias que las niñas al inicio. Porque después, cuando el niño ya es un poquito más grandecito, la relación se invierte y la infección es más frecuente en las niñas que no, llegando inclusive a ser 20 veces más estadísticamente hablando. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que saber diferenciar y es una patología frecuente. Y ahí vamos a tener el examen del primer aporte, y se va a promediar con las notas que envían los jefes de práctica. ¿Okay? Dentro de la bibliografía, que también se los voy a mandar, el libro de consulta que nosotros tenemos es el de pediatría de Nelson, Tratado de Pediatría de Nelson. Ese es el libro de consulta, ¿ya? Y de ahí en más ustedes pueden tener, por ejemplo, el Meneghelo, que es un autor chileno, también de pediatría. Pueden tener los manuales tanto del hospital, manuales estos americanos, ahí tienes el del hospital pediátrico y también tienes el manual LANE, creo que hay un manual. Son 2 manuales que ustedes pueden consultar y también pueden consultar el UpToDate para temas específicos, que está muy bien actualizado. ¿Ya? Entonces,
básicamente eso. Si quieren ver algunos temas específicos o publicaciones, la Asociación Española de Pediatría es muy buena. Pueden entrar a esos enlaces, y la Asociación Mexicana de Pediatría también es muy buena. ¿Ya? Tienen básicamente los temas actualizados. En relación a las unidades de aprendizaje, para el segundo aporte vamos a hablar un tema que es, esto para mí es la base de la pediatría: crecimiento y desarrollo infantil. ¿Ok? Ahí vamos a hablar sobre la diferencia entre crecimiento, la diferencia en desarrollo, cuáles son los controles que requiere un niño, qué se hace en cada control, cuáles son los hitos del desarrollo, cuáles son los test que ustedes deben saber que aplica la enfermera. El médico no lo aplica, pero la enfermera lo hace. ¿Ya? ¿Y qué test aplica la enfermera para evaluar, por ejemplo, el desarrollo del niño? ¿Okay? Hoy día hemos atendido a un niño con una sospecha de un TDAH en el hospital, y el niño tenía 2 años y 9 meses y no hablaba. Cuando le investigamos con el papá, dice que empezó a caminar recién a los 2 años de edad. Se sentó al año de edad y empezó a gatear al año y medio. Entonces tienen que saber si esos parámetros que el papá te está diciendo están bien para el tiempo o para la edad que tiene, y eso se llama hito de desarrollo. En general, la mayoría de los niños cumplen determinados parámetros, y eso tiene que ver con la adquisición de las habilidades, y eso es desarrollo. Por ejemplo, al 3er mes él debe sostener la cabeza, a los 7 meses debe sentarse sin apoyo, al 10º mes debe estar gateando, al año ya debe dar sus primeros pasos, al año y 1 mes ya debe caminar sin apoyo. Entonces, eso, yo les digo, son los llamados hitos. Y si un niño sale de ese esquema, tengo o que se está adelantando, o tengo un déficit de desarrollo. ¿Ya? Hay que saber, todos ustedes tienen que saber a qué edad, por ejemplo, un niño controla su esfínter vesical nocturno. Va a venir la mamá, y ¿cuántos años tiene? 3 años, doctor, se orina en las noches. ¿Es normal? ¿Está alterado? Porque si usted no le dan solución, chicos, se va a ir donde el brujo, donde el curandero, le va a hacer sentar en ladrillo caliente, le va a decir que le pase esto, le va a decir que le ponga, no sé. Ustedes tienen que tener, por eso, la claridad y los conceptos claros. Por ejemplo, el control de esfínter nunca es absoluto, siempre hay rangos. El esfínter vesical nocturno, que es el último en controlar en un niño, es de los 4 a los 6 años. En promedio, 5 años. Si ese niño tiene 6 años y se sigue orinando en la cama, se llama enuresis nocturna. Y el primer pilar de tratamiento de la enuresis nocturna es preguntar si el papá o la mamá se orinaban cuando era niño. Porque hay un componente familiar en ese cuadro de enuresis. Y si te dicen, bueno, el papá pues se ha orinado hasta los 10 años, ¿no?, en la cama, en las noches. Entonces, ahí como que ya tienes un... Y orientarás en el sentido a, primero, que no haya ningún problema a nivel de su vía urinaria que puede estar produciendo ese cuadro. Si tú descargas todo eso poco a poco tiene que ir calmando, ¿no? Y hay estrategias, ¿no? Hay premios. Si el niño no se orina en la noche, le das un premio y todas esas cosas, que finalmente se convierte en un problema para la mamá. Un niño con enuresis es un problema para la mamá, ¿ya? Porque no sabe cómo abordarlo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, dentro de crecimiento y desarrollo, la evaluación nutricional, cuando decimos que está desnutrido, cuando es un desnutrido global, cuando es un desnutrido crónico, cuando hablamos de emaciación, cuando hablamos de falla de medro, son todos conceptos que ustedes deben conocer, y esta forma parte de lo que es crecimiento y desarrollo. Vamos a hablar sobre la lactancia materna, y acá dice uso de las tablas de la OMS, también, y esto es importante, inclusive viene en el examen, ¿no?
con ejemplos, las tablitas y cómo está y cómo tiene que hacerse. Por eso siempre al pediatra lo vas a ver con su calculadora, ahora con el celular, ¿no? Porque ahí tenemos, pero el pediatra siempre anda con la calculadora, ya a diferencia del médico internista que se trabaja con rangos ya definidos, ¿no? Vamos a hablar sobre la lactancia, sobre la anemia, los últimos alcances que nos ha dado la OMS de anemia, que han variado completamente, inclusive los factores de corrección. La alimentación complementaria, alimentación del niño mayor, que es importante en la alimentación complementaria, ¿no? Hay técnicas de alimentación complementaria, algunos les dan licuados, otros les dan hasta sólidos o semisólidos, ya, pero eso es dependiendo la corriente y también la estrategia que se utiliza. Hablaremos sobre desnutrición infantil, la diferencia con la obesidad y todo eso son 2 semanas. Hablaremos sobre fiebre de origen desconocido, temas importantes, sepsis en pediatría, shock séptico, estado epiléptico, convulsión febril, meningoencefalitis aguda, algo que está entrando de moda, pronto vamos a tener novedades, en Bolivia ya hay más de 200 casos, sarampión y todas las exantematías, ¿sí? Ahí tenemos la escarlatina, rubiola, varicela, eritema infeccioso, exantema súbito, etc. Las enfermedades inmunoprevenibles que no son exantemáticas, ahí está, difteria, pertussis, tétanos, hepatitis B, Haemophilus influenza, neumococo, meningococo, poliomielitis, rotavirus, paperas, hepatitis A. ¿Ya? Es tema largo. Y con eso estaríamos terminando el segundo aporte. ¿Sí? El segundo aporte, que más o menos ya va a ser por el mes de octubre, fines de octubre, ¿no? Noviembre, doctor. Casi noviembre. ¿Ya? La bibliografía es la misma. Y el tercer aporte, tercer y último aporte, es dentro de actividades, vamos a ver cardiopatías congénitas, cuál es la clasificación y cómo debemos abordar cada una de las cardiopatías, el síndrome de Guillain-Barré, importante también en pediatría, otras infecciones, la TBC infantil, el dengue, actualmente hablaremos algo no solamente de dengue, porque hay varias exantemáticas, no solo hay varias de estas enfermedades que principalmente tienen que ver, son familias del dengue, el chikungunya, el Zika, el dengue, y ahora último ha aparecido una que es la fiebre del... ¿No han visto? ¿No ven los reportes epidemiológicos? Está en observación lo que es el dengue, el Zika, la fiebre de Oropuche, el Mayaro, son todas esas enfermedades parecidas y que comparten una epidemiología común. ¿Ya? Entonces, estas vamos a hacer dentro de los diagnósticos diferenciales. En lo que se refiere a dermatología pediátrica, vamos a hablar de dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis del pañal, la urticaria, el prurito infantil y algunas infecciones de la piel y tejidos blandos. Hablaremos de piodermitis, ¿no? Impétigo, con todas las variantes y sus formas. En la parte de nefrología tendremos que hacer la diferencia y ver sobre lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, ¿no? Y de estos dos síndromes nacen todas las glomerulopatías que tenemos que realizar, ¿ya? La púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura de Heno-Schollen, cólico infantil, reflujo gastroesofágico, el estreñimiento, displasia del desarrollo de la cadera y terminaremos ya el aporte haciendo el RCP pediátrico. ¿Okay? Y la fecha del tercer aporte que ya se da por el mes de diciembre. ¿Ok? Bueno, las estrategias de aprendizaje, síntesis, análisis, debate, no me molesto cuando me preguntan, elaboraciones de materiales, pueden tener mapas conceptuales.
generales, se les puede pedir que hagan alguna fotografía. No sé si haremos algunas exposiciones, yo no estoy muy de acuerdo en que hagan las exposiciones, porque a mí me interesa más yo darles la teoría, que ustedes me den teoría a mí, porque ustedes con todas las deficiencias y desconocimiento entienden malas cosas y dan malas exposiciones y al final se convierten en caos. Yo tengo esa forma de trabajar. Para mí la teoría es teoría. ¿Quién tiene que darlo? El docente, con la experiencia, con las cosas que tiene y con lo que ve, tiene que dar la teoría, basado en la bibliografía y basado en la experiencia, ¿no? Si hay alguna exposición de temas puntuales, se les puede dar, ¿no? Por ejemplo, la lactancia, pero son puntos. Pero el decirle que me pongas de bronquiolitis, tú me lo pongas de acuerdo a como tú ves la bronquiolitis. Pero como tú ves la bronquiolitis, seguramente no es la realidad. ¿Ya? Es lo que dice el libro y a veces ustedes interpretan mal lo que dice el libro. ¿Ya? Entonces, la idea es que yo les dé el concepto como tiene que ser, porque por ejemplo en bronquiolitis tenemos dos definiciones. Hay una definición operativa y una definición que es mucho más práctica. La operativa es aquella que me dice el MINSA, que es todo, pues, el primer episodio de sibilancias en niños lactantes menores de 2 años. Esa es la definición. Primer episodio de sibilancia. La bronquiolitis no siempre tiene sibilancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, pero eso tú lo entiendes y te vas a ir con eso en tu chip. Y tú cuando te vayas a hacer ejercicio de tu profesión, así, pues el doctor ha dicho que es primer episodio de sibilancia y este niño no tiene sibilancia, entonces no tiene bronquiolitis. Y ahí estás cometiendo el primer error. Porque la medicina no es nada absoluto. La medicina tiene muchas variantes. Y ahorita nosotros vemos más bronquiolitis con crépitos y sin sibilancia. Entonces la definición la dejamos de lado. Y nos adecuamos en la otra definición práctica que van a encontrar en los libros, que es un proceso infeccioso del bronquiolo terminal producido por un virus, qué sé yo. Ese se adecua más a lo que nosotros vemos. Y que puede tener sibilancias en su cuadro clínico. Pero si tú lees la guía del MINSA es así. Primer episodio de sibilancias en lactantes menores. Entonces, a eso es lo que quiero que vean. Entonces, por eso, si va a haber exposiciones de grupos, algo, va a ser muy, muy puntual. ¿Ya? Vamos a tratar de que sea más teórico, más dialogado, y para eso yo necesito que ustedes también lean. Porque si no, yo voy a estar como una cotorra hablando, y ustedes calladitos escuchando, y no sé si están escuchando en esta dimensión o en otra dimensión. Porque el horario que tenemos es de complicado. ¿Sí? Porque ahorita la sangre de todos ustedes está en su estómago, en su abdomen, y no está en el cerebro. Entonces eso hace que estén presentes de cuerpo y alma, pero ausentes, ¿sí? De mente, ausentes. Están en otro lado, están mirando, no sabe si te está atendiendo, se está durmiendo, y ya pues, después tenemos los problemas, ¿no? Y las consultas y todo eso. Entonces la idea es ir construyendo los temas de manera conjunta con lo que ustedes leen, y seguramente cuando ustedes lean va a salir un montón de dudas que la tienen que, y trataremos en conjunto y trataremos de dar solución o dar respuesta. No todo en la medicina tiene respuesta. Hay cosas y mucho más en pediatría que no se sabe. ¿Ya? Por eso te ponen en la disyuntiva que el papá viene. Hace una semana nos diagnosticó, por ejemplo, una niña con leucemia. La niña, toque, hicimos el examen, ya, leucemia. Había blastos y todo. Y la mamá viene y te dice, doctor, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene leucemia mi hija? ¿De dónde ha salido su leucemia? Si yo soy sana, mi esposo es sano, comemos, nos cuidamos, tratamos de no comer, ¿por qué mi hija tiene leucemia? ¿Cómo abordas eso? ¿Sí? ¿Cómo abordas? ¿Cómo le dices a la mamá que no, tú tampoco sabes de dónde? Porque no se sabe. Se cree que hay factores, ¿no?, que podrían contribuir al desarrollo de este cáncer a nivel de sangre, pero en definitiva no hay nada, ¿cierto?
Entonces, no, después le explicas a la mamá y la mamá se va hasta veces con mayores dudas. No, el doctor no sabe de dónde viene la enfermedad de mi hija. Entonces, y así no pasa solamente con el SMA, hay un número de enfermedades que actualmente no se sabe la causa. Lo único que sabemos es que está ahí, la tenemos que abordar, la tenemos que tratar y en lo posible de la mejor manera para que el cuadro pueda pasar o solamente se atenúe hasta que más adelante pueda venir otro episodio, por ejemplo con la púrpura trombocitopénica idiopática. Nosotros tenemos varios niños con púrpura trombocitopénica, vienen, se descompensan, se les hace sus transfusiones, ¿verdad? Se estabilizan y se van. Pero ya sabes que de acá a 1 año, 2 años va a regresar y cada cierto tiempo regresa. La púrpura de sol ingenio es igualito. Vienen con su cuadro, sus vasculitis, ahí de todo, ya. Usamos corticoides, les hacemos su plan con corticoterapia, ¿verdad? Se calma, es decir, el incendio se calma y de ahí se va de algo. Pero ese paciente de acá a 3 años, seguramente 4 años, o 5, o nunca regresa con esos mismos síntomas. Pero tú no puedes predecir cuándo le va a ocurrir. ¿Ya? Entonces hay distintas cosas que tenemos que... Esto de acá es importantísimo y quiero que se lo graben para después no tener problemas. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el 20? Que esperamos sea que todos obtengan, o por lo menos cerca, ¿no? El 20 es demasiado. Porque siempre digo, no existe el 20. El 20 es la excelencia. Para que tú saques un 20, o tienes que saber todo realmente, y no tienes que comprender nada, tiene que ser perfecto. Por eso el 20 es medio complicado. Entonces, pero sí 18, 17, 16, 15, 14 es más fácil sacar, ¿no? Entonces, la evaluación teórica tiene un peso de 60%. Y la evaluación teórica que yo hago siempre es con casos clínicos y muy pocas preguntas de múltiple opción. ¿Ya? Esas preguntas A, B, C, D, E, mejor que hagamos trabajar un poco esto, ¿no? Se le da un caso de lo que vemos, hacen su diagnóstico y sobre ese diagnóstico sale otra pregunta y sobre eso sale otra pregunta. De un caso pueden salir 3, 4 preguntas. Pero son casos de los temas que vamos a ver. ¿Ya? Exposición, participación, 10 puntos, ¿no? Esto de exposición hemos dicho que vamos a limitar a lo mínimo, pero sí me interesa la participación. ¿Ok? La participación va a ser importantísimo a la hora de evaluar, y eso lo voy a poner yo, esa nota la pongo yo. ¿Ya? Investigación formativa y responsabilidad social, veremos qué podemos hacer en responsabilidad social, ¿no? De repente una charlita en una posta de salud sobre, qué sé yo, lactancia materna, sobre, a ver, infecciones respiratorias, sobre anemia, ¿ya? Eso es responsabilidad social, ¿no? Felizmente son pocos, se puede en grupos de 3, 4 personas ir a dar una charla, ¿no? Eso forma parte de la responsabilidad social. ¿Ya? Investigación medio difícil que hagamos por el tema del tiempo. Y la evaluación práctica que ficha que es del 20%. ¿Ya? Y esta nota del 20% lo va a pasar el jefe de práctica. ¿Ya? Es el que me va a pasar una semana antes del aporte, me pasa las notas de cada uno de ustedes. La estrategia que ellos tomen para evaluarlos, ellos lo verán como se evaluó, pero a mí me pasa la nota final. ¿Ya? Igualito, tanto para la segunda como para la tercera unidad. Acá también hay algo de bibliografía que han puesto, eso debe ser concluso al comienzo. Como yo te digo, para mí, el libro de consulta que ustedes deben tener es el Nelson. ¿Sí? Y los libros que de más fácil uso, ahí está el Harry Elam, es también muy bueno, Harry Elam en sus distintas versiones.
¿ok? Y básicamente la guía Sanford para pediatría. El Nelson también tiene una guía terapéutica, ¿eh? Una guía de terapia. Es parecido a la guía Sanford. ¿Dónde están ahí las dosis de medicamentos y los medicamentos? ¿Ok? Estos no creo que lo vean, pero pueden consultar en algún momento. Y todo lo que son la parte de virtual, ¿no? El Up to Date a la cabeza, el cielo, el PubMed, publicaciones de la OMS, OPS, el MINS, el Pediatric, pero estas son importantes, ¿no? De la Sociedad Española de Pediatría, de la Peruana de Pediatría, ¿no? Acá no está de la Sociedad Mexicana de Pediatría, Sociedad Latinoamericana también de Pediatría. ¿Bien? ¿Preguntas sobre el sílabus? Doctor, más que pregunta, tal vez podemos subir la evaluación de la parte práctica. Como es un 20, tal vez lo podemos subir a un 30 y que participación, tal vez borrarla o bajarlo a 5. Es que como usted va a dar más que todo la teoría, entonces... ¿Cómo me vas a decir que borre la participación? O tal vez realidad social. Es que es muy bajito, doctor, que sea un 20%. Más que todo en los demás siempre son teoría 60 y práctica 40 o práctica 30. Y tanto realidad social y formativa entra dentro de ¿no? Tal vez... A ver, vamos a ver. Sí, no está mal tu apreciación. Ni siquiera van a participar, van a ver. Tengan soluciones. Lo podemos dejar así, ¿qué les parece? Sí, doctor, por favor. Por favor. 7, 8, 9, 10. Sí, por favor. Sí. Ahí suma 100, ¿ah? Sí. Ya, entonces lo podemos dejar así, para que también en la práctica se esfuerce. Sí, doctor. Ya, y le voy a decir a los docentes que vamos, pues, que me pasen con una información. Cada vez me pasan ya. Ya. Otra pregunta. Eso lo voy a corregir y lo voy a colgar en el ERP. Ya, doctor. Lo voy a colgar para que vean. ¿Qué más? ¿No que van a llegar tarde? Me pregunto si va a dar tiempo. ¿Nada? ¿Seguimos? Doctor, ¿pueden entrar normal las personas que lleguen tarde o ya no? Yo ya les dije al inicio, creo que